Para que una aerolínea sea exitosa es necesario que nuestros aviones estén bien diseñados. Por eso podemos hablar de diseño industrial. También es interesante que el confort se dé dentro de nuestras cabinas. Por eso es interesante hablar del diseño del hábitat. ¿Y por qué no? Que nuestra tripulación luzca realmente elegante. Por eso es interesante hablar del diseño de indumentaria. Finalmente, que nos encuentres en redes, carteles y publicidades con la mejor y más atractiva imagen. Por eso es interesante hablar de diseño gráfico. Por todo esto, pasajeros y pasajeras, Aerolínea Cultural anuncia su escala en la Escuela de Diseño en el Hábitat. Seguimos volando en esta aerolínea cultural junto a la Escuela de Diseño en el Hábitat. Le mandamos un beso a Fede Mendoza, a Silvana Rodríguez y a toda la troupe. Y acá también en esta escala estrenando gente, porque tengo una representante no solo de la escuela, sino del arte, de la moda, de la música, artista integral. Bienvenida, Mixi. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, muchas gracias por este momento. Bueno, gracias por venir, por aceptar el convite. Bien. Mixi, ¿qué te llevó a la moda? Al diseño de indumentaria. Mira, el diseño, en realidad, ¿sabes ¿cómo aparece en tu vida? Es algo de que lo tengo desde muy chiquita. Mirá, de chica miraba mucha tele y entre esas encontré un canal que había desfiles y empezó a gustarme mucho. Paralelo a eso me gustaba dibujar mucho y mirá, siempre cuento que a veces uno desmerece el trabajo que hacen los maestros cuando en la primaria, eso. Y una profesora me marcó, o sea, lo visualizó, que me gustaba mucho dibujar y decía como, qué linda la ropa que le hiciste. Ese momento como que dije, ay, bueno, si lo hago bien lo voy a seguir haciendo. Así que nada, una maestra de la primaria hizo eso en mí, puso eso en Caló mí, que me ahí puso. algo. Sí. No seguía la moda, no era algo como que me gustaba, solamente me gustaba dibujar me gustaba dibujar figura humana y vestirlos. Después ya de adolescente, con la vestimenta tenía algo medio rebeldón, que me gustaba vestirme distinto a los demás. Esta cosa de buscar tu identidad, no sé, de expresarte a través de la indumentaria. Era algo que en ese momento no entendía bien, pero después, claro, al teorizar, al estudiar, yo después estudié en la Universidad de Buenos Aires, donde también estudiamos un poco de antropología, sociología, y ahí es un medio de comunicación y también uno va conociendo la historia de la humanidad, un poco de cómo se vestían, qué recursos tenían, y nada, uno puede contar un montón de cosas con la ropa. Incluso hasta cuando uno está desanimado, la gente que está no queriéndose a sí mismo también se nota en la apariencia. Cuando, nada, y pasa lo contrario, y cuánto más nos podemos potenciar cuando pasa lo contrario. Que te identificás o querés, nada, uno cuando se siente linda va por la vida de otra manera, ¿no? Claro, sí, potenciando, más allá de la belleza que vamos a contar, que no es la belleza heteronormativa, ¿no? Que no tiene que ver con 90, 60, 90, sino con otro concepto de belleza. Sí, incluso justo escuchaba hace poco como un podcast que habla de las tendencias, que en un principio, años atrás, se preguntaba, ¿qué está de moda? Después esto que se bajaba, como bueno, se imponía lo que está de moda y bajaba y teníamos que vestir lo que estaba de moda, como que empezaron a aparecer estos personajes que iban contra eso y empezaron a como ir en contra y empezaron en realidad después de manera natural a imponer desde la calle hacia arriba. Entonces las marcas, en vez de estar dictando lo que era la moda, veían en la calle que estaban usando los jóvenes y empezaron ellos a absorber y decir, bueno, yo lo pongo en una vidriera para que más lo puedan comprar. Entonces ahí empieza a haber también un cambio y ahora hay otro paradigma que pasa que ahora ya... Porque ahora también hay tanta tendencia que al final termina no habiendo tendencia y cada uno vistiéndose como quiere. Entonces también ahora la búsqueda va
no qué está en la revista, qué está en internet, sino que cómo tengo ganas de vestirme hoy. Tengo esto de mi abuela, tengo esto mío, lo hago acá, lo pongo, lo sumo con otra cosa, y uno va, buscando combinaciones extrañas que en realidad uno nos resuena en el interior y lo vamos haciendo. Usando, en realidad. Claro. Me quedé pensando en esto de los paradigmas, de cómo han ido cambiando, y en el gran negocio que implica también el diseño, ¿no? No solo negocio desde el capitalismo, desde el mercantilismo, sino la cantidad de puestos de trabajo, sí, ¿no? La cantidad de gente que se forma. De hecho, hoy vos sos una formadora. Sí. Estoy muy contenta porque me posiciono en mi yo de adolescente, o sea, cuando quería aprender, y también veo muchas cabezas nuevas con muchas propuestas lindas, y nada, me gusta potenciar o ayudar ese empujoncito que en un momento me lo dieron a mí, me gusta hacerlo yo con mis alumnos. Y con respecto a eso, ¿qué aparece en los chicos? Vamos a contar que en la escuela hay chicos de 22... Sí. Promedio 25. Sí, ¿no? Son más jóvenes. Es que igual el tiempo pasa tan rápido porque, nada, yo tengo 35 y ya, no sé. Me quiero matar, Carla, me quiero matar ya mismo. Pero bueno, yo nací no viendo celular, después había celular. Yo soy muy amante de la tecnología, estoy muy de la mano, incluso mi lado como más artístico es de ilustradora, pero digital, como que me especializo en eso porque siempre estoy de la mano con la tecnología, me gusta. Pero bueno, es como que ahora todo va tan rápido, tan intenso, que algo que se usaba hace un mes ya no se use, y nada, y también veo en mis alumnos como que están muy despiertos, saben todo, pero al mismo tiempo terminan siendo como una nebulosa, como que están perdidos. Entonces, la bajada es ellos como personas, como futuros diseñadores, ¿qué quieren proponer? Pero proponiendo desde un lado más único, y muchas veces lo que nos hace único para diferenciarnos es de dónde salimos, de dónde nacimos y qué queremos decir, porque al final si terminamos siendo un diseñador más, ya hay muchos en el mercado. Incluso estamos en un momento en el que está de moda que cualquier persona hace una colección, hace una marca. Incluso hay muchos niños de 18 años con tutoriales en YouTube diciendo cómo hacer una marca de ropa, que al final termina siendo tirano en el mercado, porque hay tanto y tampoco, no se está valorando lo que realmente es el diseño. El diseño es de indumentaria específicamente, y en el resto de las disciplinas es pensar en cómo el humano puede habitar esos espacios, desde lo mobiliario en el diseño industrial, como la arquitectura, es como pensar en el bienestar del humano. Y al final termina en la moda como distorsionando la idea principal, que es el vestir al cuerpo humano, protegiendo del frío, del calor. O sea, tiene eso, es como que es lo más puro. Pero después, al haber tantas marcas de ropa que solo venden remeras y buzos, el consumidor también se pone vago y poco crítico de lo que va a comprar o lo que va a consumir. Porque al final terminan vistiéndose todos iguales, pero porque los chicos que empiezan sin una formación, y también eso, como que no se valora la formación. La formación sirve desde cómo conocer la fibra con la que vas a usar para hacer esa prenda. Si la fibra es de origen animal, tiene ciertos beneficios y hay un montón de cosas que se tienen que plantear y que hay que hacerlo desde una manera más crítica. Que esta cosa de como de moda, porque terminan habiendo tantas marcas de moda, frustrando a otros diseñadores que también queremos crecer en el rubro. Pero claro, el marketing, las redes, todo esto es como que estás tirando mucho concepto. Pará, porque quiero... Estoy muy porque analítica de la situación. Sí, no, pero el está micrófono buenísimo. hace eso, Bueno, capaz que la aerolínea te hace volar, mi amor. Acá la aerolínea te hace volar. Pero quiero hacer pie justamente en algo que estás diciendo.
A mí me parece que está esto, ¿no? Como hay tanto estímulos de todos lados, tenés tutoriales desde cómo cortar, cómo dibujar, cómo hacer, cómo no, y le sacas la foto, lo pasas a la tablet, lo haces digital. Digo, hay un montón de elementos que hoy facilitan llegar a algún resultado. El tema es, vos decías, los chicos hoy saben todos, están atentos a todos. Obviamente tienen una formación y tienen una información diferente a la tuya, ni a la mía ni hablar. A mí, qué sé yo, a mí me fascinaba la moda, me fascinaba la indumentaria, yo me diseñaba mi ropa, porque también no me gustaba usar lo que, viste, como que usaba todo el mundo. Entonces yo quiero esta pollerita que tenga el voladito y que no sé qué, y que tenga la colita y que, digo, cosas muy raras, ¿no? Sí. Que después era como, qué sé yo, a los 15 días alguien me aparecía con algo más o menos símil. Pero, ahí había como otra búsqueda, me parece. Justamente porque no había tanto estímulo, no había tanta información, no había. Entonces era, bueno, ¿en dónde me quedo yo más cómoda? ¿No? ¿En dónde, qué es lo que quiero vestir realmente? Hoy me parece que es como, bueno, y esta mezcolanza de cosas a veces me parece que tiene que ver con que estoy tan perdido que agarro un poco de cada cosa, ¿no? Entonces propongo esto, bueno, que identifica mi marca, pero en realidad porque no hubo una búsqueda, sino porque justamente estoy como muy perdido, ¿no? Entonces agarro un poco de cada cosa y esto es tendencia, y esto es vanguardia. Total, ¿quién me va a decir que no? A mí me parece, y por eso quería hacer pie en eso, en el tema del estudio. Porque ahí hay otra búsqueda. Sí, el estudio, a mí mira, te cuento algo personal, que el estudio también me sirvió muchísimo. Yo era muy tímida, y la verdad es que pasar por la instancia universitaria en este caso, me hizo generar, primero, ponerme desafíos, y una vez que lo pasé es como que ya me quedó mucha confianza en mí. Los profesores prácticamente te obligaban a buscar adentro tuyo qué querés decir. Si era lo mismo que siempre, era como, no, esto ya lo vi, esto ya lo escuché. Y además de instancias evaluativas, que era como, bueno, exponé lo que querés decir, qué querés mostrar, y pararme enfrente, como la primera, como eso, ahora estoy un poquito más acostumbrada, pero en ese momento era, bueno, ¿qué voy a decir? Y después, ya al final de la cursada, es como que vas teniendo más herramientas para defender, más conceptos que, paralelo a la materia de diseño, también van materias como aledañas que van sumando a lo que puede llegar que querés llegar a proponer. Entonces, cuando charlo, porque yo charlo mucho con las personas más jóvenes, muchos con esta cosa, esta idea de correr atrás, o sea, de una, no sé, de que están corriendo, pero es como, no, voy a perder tiempo si voy a estudiar algo. ¿Cuántos años son? ¿3, 4, 5? No, pero qué. Y es como, pero no sé, yo incluso tardé un poquito más en mi carrera, pero la verdad es que termina no sé, siento que aprendí tanto y fue tan lindo, si bien tuve, gracias a Dios, la posibilidad de estudiar algo que yo amaba, entonces cada examen era, bueno, sí, tengo que estudiar, pero lo que estudiaba me encantaba estudiarlo, me encantaba aprender algo más, me encantaba saber que había gente antes que yo que se estaba preguntando más cosas y ya me estaba dando la respuesta en ese libro / fotocopia, que después uno termina subrayando, yo rayando, haciendo dibujitos al lado, obvio. Pero eso me re gustaba y gracias a Dios también tuve una familia que me sostuvo en ese aprendizaje, porque entiendo las realidades y si bien yo trabajaba en paralelo, pero entiendo que a veces no podemos llegar a ese nivel como universitario de estudios terciarios. Yo no quiero que la generación nueva pierda eso, que no reemplace una carrera, una formación por un video o tutorial de YouTube. Sí, que no es comparable. No, es imposible, para nada. Es imposible. Es como decir, bueno, yo hago los diseños en Canva, entonces no necesito un diseñador gráfico. El diseño... encima del diseño tiene tanto que comunicar, claro, el color comunica, las formas comunican, las tipografías, o sea, hay tanto que si uno lo hace, también
eso, pasa esto, que si no profundizás y no potenciás estas herramientas del diseño, en este caso, no podés llegar mucho más allá. Un diseño que impacta ya queda grabado en la retina de alguien y lo ve. Nada, cuando se ve algo profesional uno entiende que es profesional, pero si no quedas siempre ahí en el medio o hasta en el bajo, generando un flyer en Canvas. Claro. A una amiga, discúlpame, a una amiga le pasó que tiene un emprendimiento de pastelería y hizo su logo en Canvas. Y después se encontró en otra red de otra persona con el mismo logo, solamente con distinto nombre. Claro, pero lógico. porque todos sacan de la misma fuente. Claro, lógico. Digo, es imposible comparar esto del tutorial que te dice cómo cortar una tela o cómo hacer una colección con una carrera de 3-4 años donde no solo está la formación de cómo encarar la tela, cuáles son las telas, cuáles son los textiles, cuáles son las fibras, sino que hay un montón de otros elementos que acompañan y que te hacen crecer y repreguntarte y cuestionarte como persona. Y eso se vuelca en el diseño y eso es lo que le da identidad a tu marca. Y eso es lo que te permite pensar en cómo va a ser una colección. Exactamente. ¿No? Pero además con un agregado que es hoy, así como hace 30 años atrás, que no existía la carrera de indumentaria cuando yo quise estudiar, ¿sabes qué? Yo estudié en la UBA y se hizo la carrera el mismo año que yo nací. Así que siempre digo que se hizo para esperarme. Claro, seguro. Igual. No, está muy bien. Está muy bien. Sí, en el 90 empezó. Claro. Y entonces, o era muy nueva, yo en La Plata no estaba, yo me había ido a vivir a La Plata y no estaba, y abrieron en un momento un instituto, pero que después se cerró, entonces fue como a mí me encantaba la carrera, me fascinaba. Pero digo, es seguro que acompaña la carrera tú un proceso que además, justamente, no es lo mismo cuando vos tenés 18 o cuando tenés 23, ¿no? Sí, totalmente. Que el transcurso de la vida nomás ya te empieza a dar como otros elementos y otro tipo de conocimiento respecto de uno. Pero además hoy, te decía, a diferencia de 20, 30 años atrás, somos mucho más conscientes de el impacto ecológico. Sí. ¿No? Entonces yo veo que los chicos, que los alumnos en la escuela, uno de los planteos que más se hacen tiene que ver con esto, ¿no? Con que, colecciones sustentables. Antes ni se pensaba eso. No era consumo pleno. Incluso ahora hay Fashion Week, por ejemplo, el de Dinamarca, que si ellos nos comprueban que sos sustentable, no podés entrar a esas pasarelas, porque ya es obligación. Incluso no es, estoy proponiendo algo nuevo, es algo sustentable. No, ahora ya tiene que estar pensado de dónde sale, cómo va a terminar, cuánta cantidad vas a producir. También ser sustentable, en la misma producción, como el después de que alguien lo va a usar. Antes... esta cosa de temporadas, de como, empieza algo, se termina algo, esto pasó de moda, esto no pasó de moda, esto se va, se tira, o el mismo poliéster que se usó muchísimo en los 90, el topsito que te compraste, lo metiste a lavarropa 2 veces y ya no tiene el mismo aspecto, entonces uno dice, esto ya está feo, lo tiro. Y incluso antes se usaba mucho que ahora estoy viendo como las repercusiones. Cuando yo estaba en la secundaria, estaba ir a las casas como a ferias americanas a buscar esos tesoros de los años 70, 60, que decís, mira este saco que conseguí acá, allá. Y ahora la gente que vende ropa americana, por lo general vienen desechos de Estados Unidos, que vienen en modo de fardo. Y claro, ahora esa ropa americana viene de los 90, donde está ya de mala calidad. Entonces, ni siquiera estamos pudiendo encontrar en las ferias americanas como ropa del pasado que realmente valga la pena. Entonces, como que creo que ahora que el consumo consciente, creo que hay muchos profesionales que están enfocándose en la calidad, y también los consumidores están buscando eso, en el que ya ahora, lamentablemente hay que pensar en qué mundo vamos a dejar no tengo hijos, pero a los futuros hijos. Claro, y además esto, ¿no? Que decís, un consumo más ecológico, una mirada más ecológica respecto al consumo, en donde no es comprar, sino
comprar de manera más consciente, sabiendo que eso implica toda una maquinaria que impacta Claro. también. Bueno, incluso escuchaba de una diseñadora que ya decidir hacer moda no era sustentable, porque ya ropa hay un montón. Entonces, ya con esa sensación mía que digo, bueno, sí, ¿qué voy a hacer yo como para cambiar? Bueno, antes soñaba mucho cambiar el mundo, ahora yo soy más realista. Ahora ya crecimos. Pero pasa eso, como que uno se va poniendo y bueno, y yo digo, bueno, dentro de lo que yo puedo, voy a recurrir a hacer esto. No sé, pensar mejor en la tizada, que optimizar recortes, que no haya tanta desperdicio. Es como mi granito de arena que puedo proponer. Otros lo harán desde la fibra, recurrir a fibras naturales. Nada, conozco a una diseñadora que piensa mucho en eso, que es Prosas, Paula Rosas, sí. En donde ella valora mucho la tela, ver que esto es 100% lana merino, entonces acá, allá. Y eso es... Bueno, justo es un tema donde yo voy a hablar mucho porque es un tema que me gusta mucho. Entonces, pero hay muchos aspectos en el que uno ahora ya tiene que plantearse ser sustentable. No queda otra. Mixi, qué placer. Qué Ay, placer gracias. hablar con vos y qué placer contar también cómo, digo, esto es también lo que se circula, lo que se hace circular en la escuela, ¿no? En la Escuela de Diseño del Hábitat. Y está buenísimo que tengan otra mirada, que también sean como, bueno, a ver, todos contaminamos. Es imposible, desde el momento que nacimos estamos impactando en el ambiente, en el mundo, en la tierra, porque me quedé pensando en esto, bueno, acá hay una cuestión ética, ¿no? Que es, bueno, por un lado, todo está diseñado, todo está... ¿Y yo qué hago? Si esta es mi pasión y esta es mi vocación, ¿me resigno porque hay demasiado de todo? Claro, ¿No? Entonces, ¿qué hago con eso? Voy Me a frustro. tomar un punto que dijiste antes y lo voy a rescatar, que es lo del tema de la producción. Cuando me di cuenta que podía dar trabajo a personas que podían necesitar, no sé, costureras, y acá es donde le doy vuelta al asunto, es decir, no de sentirme como, ay, estoy haciendo algo mal que el mundo ya no necesita, sino que decir, no, si yo puedo generar... Nada, es difícil, o sea, la parte de diseño me encanta, la parte de negocios es difícil para mí, por mí es como ir regalando mis cosas, pero bueno, pero nosotros podemos potenciar mucho el tema de la producción y va a darle un valor agregado, desde que puedes contratar a alguien en la parte de corte, después en la confección. Nosotros tenemos una cooperativa que necesita también que diseñadores les lleven trabajo, es una cooperativa de mujeres que cosen, pero desde ahí nosotros ya también podemos sumar a la sociedad desde ese aspecto. Eso es buenísimo. Y también está el tema de que nosotros tenemos que valorar toda la línea de producción, porque al final estamos en una época donde que todos quieren ser diseñadores, pero nadie quiere coser. Entonces, también parte de lo que yo pueda sembrar en mis alumnos es que valoren eso, que no es como, ay, no, yo le doy a la costurera que me haga esto porque yo no lo quiero hacer. No, tipo, porque vos tenés que ocuparte de otra cosa, pero ella es tanto más importante que uno en la producción. Si no, nadie te puede coser. Y además eso, al no valorar... Yo aprendí, me gusta mucho coser también, pero entiendo que si yo me quedo detrás de la máquina no puedo hacer crecer mi marca. Entonces ahí es donde yo digo, no, yo no puedo ser la que hace todo, tengo dos manos nada más. Claro. Pero creo que es muy importante también el enriquecimiento que nos hacen, que viene por parte de las costureras hacia nosotros, recomendándonos terminaciones, recomendándonos, no sé, detalles que nosotros tal vez lo pasemos por alto, pero creo que es una comunicación constante de toda la línea como de producción. Bueno, yo pregunté el otro día y toda la gente de diseño sabe coser. Me dijo, ¿todos saben coser? Todos me dijeron que sí. No todos saben coser. ¿Me mintieron? No sé quiénes serán, pero nada, sé que muchos no saben coser, o si saben coser es pasar, unir. En realidad, coser es una disciplina que requiere paciencia, requiere también, prolijidad. También pasan cosas durante la confección que también te pueden proponer innovar en algunas partes del diseño, en la terminación. Pero ahora que estamos en la época de los directores creativos, donde ellos dirigen a un grupo de diseñadores, las marcas importantes se manejan así. Tienen un director creativo,
donde dirigen a un grupo de diseñadores y esos grupos de diseñadores directamente mandan a producción más grande, ¿no? Pero un director creativo, en este caso de Louis Vuitton, fue un músico, Pharrell Williams. Un director creativo puede ser un artista plástico, donde en realidad, entonces, nada, puede pasar que no sepan coser. Claro, porque por ahí viene más desde el lado creativo, desde el lado de la inspiración y demás. Pero digo, en la escuela de diseño del hábitat, como que hay, como que también se hace hincapié en esto de la costura. Sí, a mí me parece hacerlo. que es re interesante esto de que estás diciendo de la cooperativa, ¿no? Porque se empiezan a armar redes en donde se empiezan a satisfacer también las diferentes necesidades, el diseñador, el poder tener la marca, la cooperativa, que pueda tener el diseñador que les dé trabajo, y también atendiendo a todas estas cuestiones que hoy no podemos desatender. Entonces me parece que también formar en ese sentido es súper valioso. Sí, a mí me lo inculcaron en la universidad que está bien, nosotros como diseñadores a veces proponemos cosas muy locas, pero uno cuando baja el diseño al taller, tipo la ficha técnica, te vas a encontrar con muchos talleres que te pueden decir, no, esto es imposible hacerlo. Y en cambio, si uno sabe coser y sabe resolverlo y decir, mirá, no, se puede hacer, te explico cómo. Entonces, el te explico cómo puede llegar a es necesario para un diseñador saber coser para hacer ese te explico cómo. Claro. Si no, es todo imposible y terminamos haciendo remeras básicas, buzos básicos, pantalones básicos. Claro, entonces es importante coser, por lo menos para darle el respeto que necesita la costurera, porque al final se maltrata con los tiempos a la persona que está confeccionando. No, yo lo quiero para ahora, yo lo quiero para allá, no, esto tenía que estar para la semana pasada. Yo trabajé muchos años en Buenos Aires, en distintas marcas, y yo era la asistente y a mí me mandaban a extorsionar a esos talleres, básicamente. Claro. Que acá, que dónde están, que necesitamos esto, y la verdad es que no está bueno, no se sentía lindo. Porque son personas que realmente con su tiempo le dedican incluso más horas en confeccionar lo que uno les pide que viviendo su propia vida, cuidando a sus propios hijos. Bueno, ahí está, ¿no? La otra mirada desde la conciencia. Mixi, nos quedan un montón de cosas para charlar y para seguir aprendiendo y para seguir creciendo. Así que te reinvito de nuevo, cuando quieras. Dale, yo hablo un montón ahora. antes no hablaba, creo que hablo toda hora. Y más en un tema que me gusta tanto. Así que cuando quieras, nada, me acerco. Gracias. Siempre todos apasionados en la Escuela de Diseño del Hábitat. Sí, todos muy apasionados. Mixi, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Estuvimos acá un ratito haciendo escala con Mixi junto a la Escuela de Diseño en el Hábitat. Para que una aerolínea sea exitosa es necesario que nuestros aviones estén bien diseñados. Por eso podemos hablar de diseño industrial. También es interesante que el confort se dé dentro de nuestras cabinas. Por eso es interesante hablar del diseño en el hábitat. ¿Y por qué no? Que nuestra tripulación luzca realmente elegante. Por eso es interesante hablar del diseño de indumentaria. Finalmente, que nos encuentres en redes, carteles y publicidades con la mejor y más atractiva imagen. Por eso es interesante hablar de diseño gráfico. Por todo esto, pasajeros y pasajeras, Aerolínea Cultural anuncia su escala en la Escuela de Diseño en el Hábitat.